Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 17 al 21, aunque nuestro tema se va a limitar al versículo 19 al 21, pero leemos desde el 17 para poder entender un poquito más el contexto de lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 4, 17 al 21, dice la palabra de Dios: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, hemos leído tu palabra y yo quiero pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas en este día, Señor. Que no tomes en cuenta mis limitaciones, sino que por amor de tu pueblo nos edifiques en tu palabra. Señor, enséñanos lo que este texto nos quiere mostrar. Enséñanos el mensaje que está aquí, Señor, escondido en esta santa palabra. Ilumina nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y que podamos practicar, Señor, lo que la Biblia nos enseña. Que tu Espíritu Santo sea aplicando a cada uno en particular este mensaje y que salgamos de aquí, Señor, no como vinimos, sino que podamos salir renovados a seguir anunciando a Jesucristo a todo el mundo. Gracias, bendito Rey. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han sembrado aquí? Bueno, acá no. Bueno, aquí mi esposa ha sembrado las maticas, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes alguna vez han sembrado algo? Una plantica. Creo que todos han tenido alguna experiencia de ese estilo, ¿no? O por lo menos en la escuela nos ponían a sembrar un frijol en un algodón con agua, ¿no? ¿Sí o no? Y cuando la semilla germinaba, ¿qué salía? Una mata de yuca, ¿cierto? No, como una matica de frijol. Cuando sembramos una planta que da un fruto, primero debemos sembrar la semilla, ¿no? Parece obvio, pero a veces la cristiandad no entiende esa lógica. Para yo tener una mata, un árbol de manzanas, debo sembrar una semilla de manzana. Preparar el terreno para depositar allí la semillita y ir echándole agüita, alimentándola para que ella germine. ¿Y de qué? Una planta. Esa planta, con el tiempo, va a germinar y va a ser de la misma naturaleza de la semilla. Por eso les digo, una semilla de manzana no va a dar yuca, ni auyama. A su tiempo también esa planta de manzana se va a convertir en un arbolito que va a producir manzanas. No va a producir yuca, va a producir manzanas. Es decir, la semilla se reproduce según su especie y el Señor nos lo enseña en Génesis capítulo 1. Cada planta se reproduce según su especie. Pero no se reproduce sola, ella es sembrada. No hay tal cosa como un árbol que aparece de la nada y da fruto. No hay tal cosa como un árbol que se siembra a sí mismo. No, debe haber alguien que ponga la semilla para que la semilla germine, nazca un arbolito y ese árbol dé fruto.
Si yo les digo que ayer sembré semillas de manzana y que hoy tengo yucas, ¿ustedes qué me van a decir? Mentiroso. No es posible sembrar semillas de manzana y que salgan yucas, que salgan auyamas, que salga frijol. No. Las semillas de manzana dan arbolitos de manzana que producen manzanas. ¿Y por qué la cristiandad no entiende eso hoy en día? Hoy vamos a hablar cómo Dios ha puesto su amor en nosotros, y ese amor debe reproducirse de forma visible. Cómo ese amor no proviene de nosotros mismos, así como un árbol no se siembra a sí mismo. Cómo Dios ha sembrado su amor en nosotros y ese amor da fruto y produce más amor. El título de la predicación del día de hoy es Dios nos amó primero. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el eterno amor de Dios, versículo 19. En segundo lugar, el amor de Dios es veraz y real, versículo 20. En tercer lugar, el mandamiento del amor, versículo 21. Y finalmente, unas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Versículo 19. El eterno amor de Dios. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie puede decir que ha amado a Dios antes que Dios le amara a Él. Así como el arbolito no puede decir yo me sembré solo y doy fruto por mí mismo. Alguien lo siembra. Nuestro amor no es previo al de Dios, aunque algunos perciben el amor de Dios como una respuesta de Él a mi aceptación. Es lo que cree la mayoría de la cristiandad hoy en día. Nosotros elegimos a Dios y después Él nos elige a nosotros, como el Pokémon. Yo elijo al Pokémon. Yo elijo a Dios y Él reacciona a mi disposición para con Él. Juan 15, 16. Presten atención. Vosotros me elegisteis a mí, yo no os elegí a vosotros y os he puesto para que, si queréis, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Eso es lo que dice el texto? Vosotros me elegisteis a mí, yo no os elegí a vosotros. No, Jesús no dice eso. Lo estoy planteando de forma negativa para que entendamos el error del evangelio de hoy en día. Vamos a decirlo como está en la Biblia ahora. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí ven la diferencia? Lo que Jesús dice es, yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí. Yo os amé a vosotros. Vosotros no me habéis amado a mí. Primero está el amor de Dios, que es la causa. No es el efecto. El amor de Dios es la causa. Pero la cristiandad de hoy entiende lo contrario. Que nosotros somos la causa de que Dios nos ame. Cuando la Biblia está diciendo categóricamente todo lo contrario. No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Entonces es primero Dios quien nos ha elegido y nos ha amado desde la eternidad. Es primero el amor de Dios. ¿Y por qué fue así? Porque nosotros, por causa de nuestro pecado, jamás podríamos amar a Dios. Jamás podríamos inclinarnos hacia Dios para elegirlo. La Biblia lo enseña claramente en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios.
no hay quien busque a Dios. Nuestros deseos jamás se inclinarían a buscar a Dios. Jamás en el corazón del hombre habría ni siquiera un destello de amor por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto espiritualmente, es enemigo de Dios por causa de nuestro pecado. ¿Qué es lo que el hombre natural, en su estado natural, ama? Su pecado. Se ama a sí mismo, no ama a Dios. Y si dice amar a Dios, ama es a un Dios que Él mismo ha creado. El Dios que todo me lo da, el Dios que está siempre disponible para mí, el Dios que no me exige nada, ni siquiera que me arrepienta. Entonces Dios nos ha amado primero debido a nuestra incapacidad para poderle amar. Es el amor la causa, no es el efecto. Efesios 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí en la carta de los Efesios hablando de la elección? Dice que Él nos ha elegido en amor antes de la fundación del mundo. Fue primero su amor, no el mío. No hay mérito alguno en el hombre. Es su amor eterno. Es el amor de Dios, inclinándose en favor de pecadores enemigos de Dios. Dios nos amó con un amor eterno y especial. Ese amor no es como el nuestro, es eterno. No tiene motivación alguna. Nuestro amor es motivado siempre por un agente externo. Tú me amas, yo te amo. Tú me gustas, yo te amo. Tú me ofreces algo, yo te amo. El amor de Dios no es así. Por eso es eterno. No es motivado absolutamente por nada. Dios ama porque Él es amor, es su esencia. El amor de Dios es tan especial que no tuvo en cuenta mi pecado. Me amó a pesar de mi pecado, a pesar que en la eternidad Él ya sabía que yo iba a atentar contra Él y le iba a aborrecer. A pesar de ello, Él me amó. Así es el amor de Dios por nosotros. Y lo tengo escrito atrás, Romanos 5:8. A pesar de mi pecado, Él me amó. En nuestra vida pasada, antes de venir a Cristo, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Pecadores, miserables pecadores, antes de Cristo. Y ese pecado nos incapacitaba para hacer algo. Cosa rara, quitaron la luz. ¿Qué había en el corazón del hombre hacia Dios? ¿Amor? Odio. Odio. No, yo no odiaba a Dios. Si odiabas a Dios, al de la Biblia. Si amabas a Dios, amabas a tu propio Dios, un ídolo, no al Dios de la Biblia. El Dios soberano y el Dios que ordena que todo el mundo se arrepienta. Y a pesar de ello, Dios nos prodigó su amor a lo largo de toda la historia. Dios no destruyó a Adán en el huerto del Edén. Dios eligió a un hombre para traer de su descendencia al Mesías con el propósito de salvar a su pueblo. Y en el cumplimiento del tiempo, según la carta a los Gálatas, vino Jesús, nacido de mujer, a cumplir el propósito de Dios, mostrarnos su amor, colgado en una cruz, pagando en nuestro lugar. Así es el amor de Dios. No solamente eterno porque está más allá del tiempo, es infinito porque cubre todos los pecados de su pueblo. Ese es el amor de Dios. Y después de habernos salvado, después de llamarnos al arrepentimiento,
nos sigue mostrando su amor. Nos da su Espíritu Santo, nos sostiene todos los días, nos ha puesto en medio de un pueblo para que crezcamos en santidad, en madurez, en conocimiento del Señor. Son muestras de amor para con su pueblo. El amor de Dios es un amor desinteresado. Él no da esperando recibir algo a cambio como nosotros. Nosotros siempre esperamos algo. Por eso nos decepcionamos cuando nuestro amor no es correspondido. ¿Por qué nos decepcionamos? Porque esperamos recibir. Pero Dios no espera nada del hombre, porque el hombre nada le puede dar. Por eso Él nos amó primero. De manera que el creyente ama, no porque tenga la capacidad de amar intrínsecamente, es decir, porque haya nacido con esa capacidad. Él nace con la capacidad de odiar a Dios. El creyente ama porque su amor es una respuesta al amor que él ha recibido de Dios. Es decir, el amor del creyente es una consecuencia del amor de Dios. Y el amor de Dios es la causa, es la semilla que produce ese fruto de amor en el creyente. Dios es el origen del amor. Entonces, ¿por qué nos amó Dios? ¿Por qué nos amó primero? Porque su amor es eterno. Es el eterno amor de Dios que produce amor en el creyente. Y de esa manera, ahora el creyente puede amar a Dios. Y hablo como si estuviera el micrófono aquí. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El amor de Dios es veraz y real. Veraz y real, ¿no? No irreal. Versículo 20. El amor de Dios es veraz y real. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Por qué Juan está diciendo esto? Bueno, porque tenemos en cuenta que en el contexto en el que estaba viviendo Juan, habían unos falsos maestros del gnosticismo. Y estos hombres decían conocer a Dios, pero despreciaban a las demás personas, porque según ellos, el conocimiento de Dios era solo para algunos iluminados. A través de experiencias místicas, ellos llegaban al conocimiento de Dios, despreciaban a las demás personas. Entonces Juan está diciendo, el que conoce y ama a Dios, ama a su hermano. Estos hombres son falsos maestros. Por esa razón, Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces lo que Juan nos está diciendo acá es que el amor no es un sentimiento solo vertical, que va del Dios al hombre y del hombre a Dios. No, Juan nos está diciendo, si yo tengo el amor de Dios, yo no solamente amo a Dios, sino que mi amor también se propaga de forma horizontal a quienes me rodean, a mis hermanos. Pregunta. ¿Yo amo a Dios? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Cómo puedo yo amar a un Dios? En primer lugar, es invisible. Dios es invisible. Leíamos anteriormente, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo puedo yo amar a un Dios invisible? ¿Cómo puedo mostrarle mi amor a un Dios invisible? ¿Cómo puedo yo amar a un Dios que no necesita que yo le ame? ¿Sabían que Dios no necesita que nosotros le amemos? No lo necesita. Si Dios necesitara que yo le amara, eso me haría Dios a mí. Dios no necesita nada ni a nadie porque Él es perfecto, Él es completo, Él es inmutable. Dios no me necesita a mí.
Él no me ama porque me necesite, Él me ama porque Él es amor. Pero ¿cómo yo puedo retribuirle mi amor a Dios? Si primero, Él no me necesita, segundo, no lo puedo ver, ¿cómo le puedo yo demostrar mi amor? Nosotros demostramos nuestro amor hacia quienes nos rodean. Por ejemplo, en el día de San Valentín le compramos un regalito a nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestra esposa, nuestra novia, novio. Demostramos nuestro amor a la persona amada. Se lo demostramos con un detalle, con el buen trato, con una buena comida o con un perrito de 2,000 pesos, pero le demostramos nuestro amor. Ahora, ¿cómo le puedo yo demostrar amor a Dios? Él no lo necesita, Él es invisible. Bueno, le podemos demostrar nuestro amor de la siguiente manera. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creó. ¿Qué está diciendo Moisés, quien escribió el libro de Génesis acá? Que el hombre es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios. Alguien puede decir, pero el hombre cayó por causa del pecado de Adán. Pero la imagen de Dios en el hombre no se destruyó, se distorsionó por causa del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Él hace una nueva criatura de todo aquel que viene arrepentido delante de Él. Según a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hace una nueva creación. Lo liberta de la esclavitud del pecado. Lo hace su Hijo. Y Dios pone su naturaleza en todo aquel que se arrepiente. Esto se llama nuevo nacimiento. Una nueva naturaleza. Ahora este pecador que odiaba a Dios, ahora es un hijo de Dios, capacitado para amar a su Padre y amar a sus hermanos. Entonces, si yo digo amar a Dios, debería amar a mi hermano, porque mis hermanos son la imagen de Dios. Yo no puedo ver a Dios, pero sí puedo ver a mis hermanos. Mis hermanos son la imagen de Dios aquí en este mundo. Por eso la Biblia nos llama a nosotros el cuerpo de Cristo. El templo del Espíritu Santo. Cuando yo veo a un verdadero creyente, nacido de nuevo, aunque cometa errores, aunque peque circunstancialmente, Él es mi hermano. Y cuando yo lo amo a Él, estoy amando a Dios. Porque Él es la imagen de Dios. Por eso Juan nos dice que si alguno dice que ama a Dios y desprecia, aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí ven? Los escogidos de Dios, los llamados a Jesucristo, estamos aquí para ser hechos a la imagen de Jesús, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero la meta del Señor es hacernos cada día a la imagen de Jesús. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La meta de Dios para el creyente aquí y ahora es hacernos a la imagen de Jesús, porque tenemos la vida de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso, si yo amo a Dios, debería amar a mi hermano. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy mentiroso, porque el amor de Dios es como esa semillita de manzana que produce manzanas. Si Dios plantó
su amor en mí, ese amor debe producir amor hacia mis hermanos. De lo contrario, soy un hipócrita y mentiroso. Si no amo a mi hermano, ¿qué estoy demostrando? Pues que no amo a Dios. El amor a Dios se hace visible cuando amo a mi hermano. Y mi vida cristiana es una mentira. Es una mentira. Si yo en realidad he nacido de Dios, tengo su amor dentro de mí. Y no puedo odiar ni aborrecer lo que Dios ama. Miren la contradicción. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su iglesia. Entregó a su Hijo unigénito por su pueblo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa es la magnitud del amor de Dios. Y yo digo que amo a Dios, pero odio lo que Dios ama. Hay una incongruencia allí, una contradicción. No, yo no odio al pueblo de Dios, solamente soy indiferente. Bueno, la indiferencia no es amor. No me interesa lo que le pase a la iglesia. La indiferencia no es amor. La indiferencia es odio. Si yo digo que amo a mi hermano, que amo a Dios, debo evidenciar ese amor por Dios amando a mi hermano. De lo contrario, soy mentiroso y Dios no ha sembrado nada en mí. Tengo un árbol de manzanas, a ver las manzanas. ¿Sí o no? Tengo un árbol de manzana y lo que vemos es un poco de yucas sembradas bajo tierra. No, querido amigo, no son manzanas, son yucas. Tú no has sembrado ningún árbol. Yo amo a Dios, pero no me interesa lo que le ocurre a mi hermano, no me interesa su necesidad, no me interesa la expansión del reino de los cielos, no me interesa servirle a Dios y a su pueblo, no me interesan los problemas de mis hermanos. No, el amor de Dios no ha sido sembrado en ti. Porque yo no lo veo, solo veo yucas bajo tierra. Yo necesito ver las manzanas del amor de Dios para saber que tú en realidad has nacido de nuevo y amas a Dios. Si Dios ama a su iglesia y tú eres hijo de Dios, ¿no deberías hacer lo mismo? Eso es lo que Juan nos está diciendo en el versículo 20. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo puedo preguntar, ¿cuántos aman a Dios? Y todos van a decir amén, ¿sí o no? O alguien va a decir, no, yo odio a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Yo no quiero nada con Dios, nada, nadie lo va a decir. En sus 5 sentidos nadie, de pronto con unos tragos encima tal vez. Pero en sus cabales nadie va a decir odio a Dios. Pero si tú no demuestras con tu vida que amas a tu hermano, lo que estás diciendo implícitamente es que sigues odiando a Dios. Que no has nacido de nuevo y que estás en un estado de pecado y condenación. Sigues en el estado natural del hombre. La Biblia dice que el hombre viene a este mundo muerto espiritualmente, incapacitado para salvarse, incapacitado para buscar a Dios. Entonces, analízate, amigo y hermano. Mira tu corazón. ¿Estoy amando a mi hermano en la fe? ¿Estoy amando a su iglesia? ¿Me preocupa el pueblo de Dios? ¿Me preocupan mis hermanos, sus necesidades? ¿Siento la necesidad de llamar a un hermano cuando no viene a la iglesia? ¿Siento la inquietud por algún hermano? ¿Oro por mis hermanos? ¿Me gusta estar con mis hermanos y ser edificados unos a otros? Si ese no es tu caso, tienes que preocuparte. Porque el que ama a Dios, ama a sus hermanos. Entonces, podemos decir aquí en este punto
que Dios nos amó primero con un propósito, para que demostremos su amor de forma real y palpable, de forma real y tangible. Juan dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. El amor de Dios no es mentiroso. El amor de Dios no es inconsecuente. Es como decir que yo soy hincha del Barcelona, pero me pongo una camiseta del Real Madrid. Y todo es de color blanco en mi casa. Alguien va a decir, no, tú no eres hincha del Barcelona. No se ve que seas hincha del Barcelona. Yo amo a Dios. Bueno, pero yo no veo interés por tus hermanos. Eres inconsecuente, eres un mentiroso. El amor de Dios no es así, el amor de Dios es veraz, porque es consecuente. Amo a Dios, amo lo que Dios ama, y odio lo que Dios odia. ¿Qué odia a Dios? El pecado. Odio mi propio pecado. No amar al hermano es pecado, porque es ir en contra de la naturaleza que yo digo que tengo. Soy hijo de Dios, pero odio a mi hermano. Soy un mentiroso. Además es un mandamiento de Dios el amar al hermano. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. El mandamiento del amor, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oye, Juan, pero tú sí eres cansón con ese tema del amor. En el Evangelio, amor, 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 amor. Y ahora en la carta también. Y acabamos de leer en Efesios 3 también que Pablo nos habla del amor que excede todo conocimiento. Qué mameras de ese sirirí del amor. ¿Por qué acentúan tanto los escritores del Nuevo Testamento el tema del amor? ¿Qué se traen tan intensos con ese temita? Bueno, la respuesta a esta pregunta es doble. En primer lugar, como ya lo dijimos, el creyente lleva la imagen de Dios. El creyente lleva la imagen de Dios. El creyente es una obra en construcción, y esa obra terminará cuando Cristo venga y ese creyente ya no tenga relación con el pecado y por fin lleve la imagen de Jesucristo en su plenitud, en su vida. Ese creyente es la imagen de Dios. Por eso debo amarlo. Pero en segundo lugar, Juan nos dice que el amor de Dios no solo es cuestión de naturaleza. He nacido de nuevo, amo a mis hermanos. No, también es un mandamiento de Dios. Hermano, pero ya nos has hablado mucho del mandamiento del amor. Bueno, Juan nos lo repite acá por si acaso se nos olvida. No es solamente si me nace amar a mi hermano, es que debo hacerlo porque es un mandamiento de Dios. Pero Dios no es un Dios arbitrario, injusto, que se complace en dañarnos la fiesta y darnos mandamiento tras mandamiento tras mandamiento, porque eso es legalismo. Tú tienes que amar a tu hermano, pero es que no quiero. ¡Ámalo! ¿Sí o no? Tú tienes que predicar el evangelio, pero no quiero. ¡Tienes que predicar! O si no, el infierno se va a abrir y te va a comer vivo. Tú tienes que venir al culto, pero es que no me dan ganas. Tienes que venir al culto, porque si no, el patas te va a jalar los pies en la noche. Eso es legalismo. Los mandamientos de Dios no funcionan así. Dios nos da sus mandamientos porque Él nos ha equipado para obedecer sus mandamientos. Con una nueva naturaleza, después de arrepentirnos de su pecado, como hijos de Dios, y con la imagen de Cristo en mi interior, ahora yo puedo obedecer los mandamientos con toda mi voluntad. No de forma perfecta, pero sí con todo el deseo de mi corazón. Cosa que antes no sucedía. Antes de venir a Cristo,
no queríamos obedecer a Dios. Odiábamos los mandamientos de Dios. Ahora amamos la ley de Dios. Amamos sus mandamientos. Y para el creyente es un deleite obedecer los mandamientos de Dios. Y reconocemos que el mandamiento de Dios es justo, santo, agradable y perfecto. Oh Señor, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Para el creyente, la ley de Dios es una alegría, no es una carga. Eso es legalismo. ¿Por qué no es una carga? Porque llevamos la vida de Cristo en nosotros. Cristo vive en mí y a través de mí. La ley no es una carga para mí. Yo me deleito en obedecer la ley de Dios, en obedecer sus mandamientos. El amor a mis hermanos es un mandamiento. Y yo debo tener deleite en amar a mis hermanos. Si tú no tienes deleite en amar a tus hermanos, o estás en un periodo de carnalidad, ojo que no estoy diciendo cristiano carnal, en un periodo de carnalidad, o no has nacido de nuevo. ¿Por qué puedo yo amar a mi hermano? Porque Dios me ha prodigado su amor. Dios me ha demostrado su amor. El Dios que me está dando ese mandamiento es el Dios de amor, que me ha llenado con su amor a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Es algo natural, no es algo forzado. No tienen que tener al pastor de la iglesia 24 horas al día, 7 días a la semana, chuzando para que amemos a nuestro hermano. Amamos porque Dios mora en nosotros y Dios es amor. Y por eso el mandamiento no es una carga. Podemos ahora amar de verdad, perdonar de verdad, como dijo el Señor, dad de gracia lo que recibisteis de gracia. Yo recibí amor de Dios sin merecerlo, siendo enemigo de Dios, miserable pecador. Recibí su amor, me hizo su hijo, me dio su naturaleza a través del Espíritu Santo. Su Espíritu mora en mí. Ahora yo puedo amar de verdad. Él me perdonó, ahora yo puedo perdonar de verdad. Pero es un mandamiento, no es una sugerencia. Él no dijo, si te parece, si estás de acuerdo, si quieres hacerlo, si te apetece. Él no dijo eso. Él dijo, nosotros tenemos este mandamiento de Él. De Él. ¿De quién? De Dios. ¿Pero quién es Dios? Mi Padre. El que todos los días me muestra su amor, el que sostiene mi vida, el que me da el alimento, el que me da la vida, aquel que siempre está con los brazos abiertos esperando que yo entre en su presencia en oración y súplica. El que me ha dado su Espíritu Santo para que me guíe, el que me ha dado su palabra para que me instruya y yo pueda conocerle. Me demuestra su amor todos los días. Él es el que me está pidiendo que ame a mi hermano. Entonces deberíamos tener toda la disposición de hacerlo. Primera de Juan 5:3. Lo vamos a abordar en una próxima predicación, pero solamente lo quiero citar. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El que ama a Dios guarda su palabra. El que me ama mi palabra guardará, dijo Jesús. Pero Juan nos lo dice de forma explícita, que no deja lugar a ninguna duda, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Muéstrame el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Tú dices que amas a Dios, entonces guarda su palabra.
guarda sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, no son una camisa de fuerza. Por eso la vida del creyente debe ser espontánea, sin reglas. No, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el motor del creyente para amar? El amor de Dios, el amor de Cristo. Eso es lo que me mueve a mí a amar a los demás. No la religiosidad, no una serie de reglas, no una serie de requisitos, no paso 1, paso 2, paso 3. No. Es natural en el creyente. A no ser que esté embolatado y le falte instrucción en la palabra. De otra manera, todo verdadero creyente debe mostrar amor hacia sus hermanos. Entonces, Dios nos amó primero y puso su amor en nosotros, ¿para qué? Para capacitarnos en la obediencia a sus mandamientos y el amor por Él, por su ley y por nuestros hermanos. Entonces hemos visto 3 razones por las cuales Dios nos amó. Nos amó primero. ¿Sí la recuerdan? Nos amó primero porque su amor es eterno. No es reactivo, no es una consecuencia. El amor de Dios es la causa. En segundo lugar, nos amó primero con un propósito: que demostremos su amor de forma real, tangible. Y en tercer lugar, nos amó primero para capacitarnos, para que amemos su ley y amemos a nuestros hermanos. Entonces podemos concluir que obedecemos a Dios, ¿por qué? Por amor, no por imposición. No podemos bañar al puerquito. No podemos hacer que un no creyente ame superficialmente para que aparente ser cristiano, no. El verdadero creyente debe amar. Si no ama, no es creyente. El amor no está basado en exigencias, en imposiciones. Imaginémonos un matrimonio donde las personas, los dos cónyuges, se unen, se casan, pero no se aman y el uno es exigiéndole al otro: tienes que amarme. Eso es el mismísimo infierno. El amor no es una obligación ni una imposición. Es un mandamiento porque Dios ya nos dio su amor, ya lo hizo por nosotros. Pero somos responsables aquí y ahora de transmitir ese amor hacia nuestros hermanos. Somos responsables. La soberanía de Dios no elimina la responsabilidad del hombre de ninguna manera. Dios me amó. Ah, bueno, no. Dios te amó, pero tú eres responsable de amar a tus hermanos, de servirle a tus hermanos, de procurar el bien de tus hermanos, de ser testimonio para tus hermanos, de no ser tropiezo para tus hermanos. Eso es amor. Amor no solamente es darle cosas a mis hermanos, dar una ofrenda para un hermano, orar por un hermano. No, amor es no ser tropiezo para mi hermano, guardarme en santidad para que mi hermano no tenga un mal entendimiento del evangelio. Abstenerme de cosas para que mi hermano no malinterprete la vida cristiana. Dar buen testimonio para que él vea mi vida y diga:
Así es la vida cristiana. Y no diga, ese hombre es un hipócrita. Porque lo que dice con su boca, lo destruye con sus acciones. Eso es amor también. Ser ejemplo de los demás. Ser ejemplo de mi familia. ¿Por qué? Porque eso honra a Dios. Nosotros somos testigos de Dios, imagen de Dios en el mundo. Y si el amor de Dios es incondicional y es perfecto, ¿no deberíamos nosotros buscar lo mismo cada día? Manifestar el amor de Dios a nuestros hermanos y a quienes nos rodean. No de palabra, el Señor dijo, amémonos no de palabra, sino de hecho y en verdad. Que no sean solo palabras, que sea visible y veraz. De otra manera, somos mentirosos y la verdad no habita en nosotros. Conclusiones. Los puritanos decían, Cristo es amor cubierto en carne. Eso decían los puritanos. ¿Quién es Cristo? Amor cubierto en carne, decían los puritanos. ¿Qué querían decir con esto? Que nuestra vida cristiana es la habitación del amor de Dios. En todo verdadero creyente debe morar el amor de Dios en él. Para eso murió Cristo en la cruz, para producir el fruto de amor en nosotros. Dios te ama y te ha capacitado con su amor. Hermano, a mí me cuesta amar. No te desanimes. Ten ánimo. Eres una nueva criatura. Él te ha dado su Santo Espíritu, te ha dado su palabra, te ha dado una comunidad de creyentes para que te apoyes en ellos. Tú puedes amar ahora de verdad. Si has experimentado el amor de Dios en tu vida, no te desanimes, no desmayes, no le des gusto a Satanás. Dios está contigo. Porque Él te ha dado su amor. Recuerda, Dios te ama y Él va a cumplir su propósito en tu vida. Hacerte como Jesús. El ejemplo más grande de amor. Pero si tú no demuestras amor, pueden ser dos cosas. Porque tu profesión de fe es falsa. No has nacido de nuevo, te estás engañando a ti mismo y no eres un creyente, o eres un inconverso que no ha conocido el amor de Dios. Es decir, pueden pasar dos cosas. Eres un falso cristiano, o no has venido a Cristo jamás en arrepentimiento y fe. Eres de aquellas personas que no ha tenido un encuentro personal con Dios. O eres de aquellas personas que creen que han tenido un encuentro con Dios y que viven engañados. De todas maneras, necesitas a Jesucristo para poder amar de verdad. Necesitas conocer el verdadero amor. Necesitas verte a ti mismo como un pecador condenado al infierno, que no merece más que la ira de Dios. Necesitas mirar la cruz y ver la grandeza del amor de Dios. De tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo unigénito para que muriera por ti en una cruz. Y si crees en Él, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. Pero tienes que venir a Cristo. Tienes que venir arrepentido a Cristo. La pregunta es, ¿deseas conocer el verdadero amor? Ese amor eterno con el cual Dios amó a su pueblo. ¿Deseas conocerlo o quieres seguir viviendo en la amargura, en la inseguridad, en la depresión? ¿Quieres seguir hundiéndote en tu pecado día tras día? ¿O eres consciente de tu necesidad de Dios porque eres un pecador y deseas ser perdonado? Y deseas obedecer a Dios.
Si ese es tu caso, ven a Cristo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. El Señor dice en su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Hoy es el día de salvación. No sabes si mañana vas a despertar. No sabes si vas a salir por esta puerta. No sabes si va a haber un terremoto, como tembló esta semana. El que sucedió esta semana era de 4 grados. ¿Y si llega uno de 9? Como el de Chile. El Señor te puede llamar a rendir cuentas en cualquier momento. Y te da la oportunidad hoy y ahora para que experimentes su amor. Para que experimentes el perdón de Dios que quita el pecado de tu vida. Y así ahora sí podrás amar de verdad a Dios, a tu familia, al pueblo de Dios. Pero eso no sucederá si sigues rechazando a Jesucristo. Por eso Él te dice: arrepiéntete de tus pecados. Venid y estemos a cuenta, te dice el Señor en esta mañana. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, te doy muchísimas gracias, Señor. En el santo nombre de Jesucristo, yo te pido, Padre Celestial, que seas tú perdonando nuestra falta de amor. Que nos ayudes, Padre Santo, a obedecer tu palabra. Somos débiles por causa del pecado remanente que hay en nosotros. Ya no somos pecadores, pero aún mora el pecado en nuestra vida. No practicamos el pecado, pero eventualmente caemos, Señor. Te necesitamos, Dios mío, para poder amarte cada día más. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tus mandamientos y a ser conscientes de que tú ya hiciste todo para que nosotros podamos caminar las pisadas de Jesucristo. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Él es nuestro ejemplo de amor, Señor, ayúdanos. Y si hay alguien aquí que no ha venido arrepentido a Jesucristo, Dios, yo te pido que le des arrepentimiento y fe para que se salve de la condenación eterna, para que se ponga a cuentas contigo, para que sean perdonados sus pecados y pueda experimentar tu amor, Señor. Y pueda experimentar al Espíritu Santo obrando en su vida y ser contado como parte del pueblo de Dios, como la familia de la fe, como los santos que te adoran y te alaban, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendito Dios. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Dime gracia del Señor.